Siguen creciendo los ataques en contra de la alcaldesa Ripamonti por el mal manejo que se ha dado de toda la crisis de los incendios, que muchas personas siguen con las consecuencias de ello, perdieron sus casas, muchos a familiares, y parece haberse olvidado a la vez de que ella ha aprovechado toda la situación política, donde además está siendo ella demandada por familiares de los afectados o los mismos afectados, para intentar impulsar un proyecto político en el Congreso. Todo eso en medio de jugadas al interior del Frente Amplio y la coalición de gobierno para purgar la influencia de Giorgio Jackson e impulsar finalmente la creación de un solo partido del Frente Amplio, para unificar todos los otros partidos, dejar de lado los nombres de los partidos corruptos, aunque los que eran corruptos con fundaciones siguen ahí, y tratar de ponerse una nueva marca para las siguientes elecciones. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, están continuando las repercusiones por la jugada política de Ripamonti en medio de las demandas que se está dando la querella en contra suya. Ahora vale la pena hacer un contexto de esta situación que se ha desarrollado en los últimos días, porque es una jugada política inteligente de ella, aunque muy maquiavélica y sumamente inmoral. Recordemos que Ripamonti recibió muchas críticas con justa razón, porque cuando los incendios que desolaron la región de Valparaíso se dieron, ella, teniendo la facultad de hacer un plan comunal antiincendios que ocurran constantemente en Chile de manera intencional, no lo había hecho con anticipación, y cuando se dio la crisis lo manejó pésimo. Ahora, en medio de todo eso, la empezaron a criticar mucho, y recordemos que se dan elecciones municipales muy pronto de alcaldía, entonces se empezó a ver ella media complicada, y ante todo eso la demandaron los familiares de personas que perdieron a familiares o que perdieron su propiedad, una querella en contra de ella. Y ante todo eso, para quitar la distracción y distraer un poco, quitar un poco el enfoque de estar en lo mal que lo hizo, ella fue en el Festival de Viña, que ya se negó a que se cancelara, y recordemos que el Festival de Viña está subsidiado con fondos estatales, una colaboración con el Estado, y en vez de que eso se fuera a la reconstrucción, por ejemplo, de los familiares que perdieron a personas en el incendio, se reconstruyera la vivienda de quienes lo perdieron, se continuó con el festival. Bueno, en medio de todo eso, ella hizo un espectáculo mediático saliendo con un cartel diciendo "Ley de Incendios ahora". Y toda la maquinaria mediática y política del Frente Amplio y PC empezó a enfocarse en eso en vez de el mal manejo a nivel de incendio. Ahora está una ley de incendios que en la práctica pone restricciones para la construcción de propiedad, citando como que si se restringe eso hay menos incendios. En la práctica no es cierto. En países como España, donde eso se hizo, aumentaron los precios de propiedad y los incendios igual se dieron. Entonces era mentira que iban a parar, no hubo tampoco una disminución sustancial. Pero es un proyecto a nivel político para restringir aún más la construcción de propiedades que están tan costosas porque cada vez se construye menos. Y en medio de todo eso es cambiar un poco el tema de discusión. Por eso decimos que es bien maquiavélico, es bien inteligente a nivel político, porque en vez de hablar de lo pésimo que lo manejó y las consecuencias humanas que eso ha tenido, se empieza a hablar de su jugada política, pero súper inmoral, ¿no? Y esto ha generado una serie de respuestas. Por un lado, los abogados de las personas que perdieron todo lo que tenían, como también de aquellos que perdieron familiares, le respondieron diciendo que esto no es aprovechamiento político, sino que ellos simplemente quieren justicia por los muertos y también por lo que todos ellos perdieron, en consecuencia de las malas reacciones de ella. Simultáneamente, fue bastante atacada desde los medios de comunicación más bien tradicionales, donde figuras como Rodrigo Sepúlveda dijo que esto era cero respeto, que no correspondía, que no era el lugar y que era un aprovechamiento político, y también otros como José Antonio Neme, que han estado un poco apartado un poco del comentario político últimamente. Todos están hablando más del tema del festival, aunque están pasando muchas cosas como lo hemos visto en los últimos días, pero la prensa tradicional prefiere ignorar eso en estas fechas. Y salió también a criticarla diciendo que es como un intento mediático, algo desesperado por televisión y que no corresponde. Oye, como la alcaldesa Ripamonti, que también apareció con un cartel. Sí, pues pidiendo ley de incendio. A mí me pareció extraño eso, ¿ah? Me pareció un poquito extraño lo de la alcaldesa ayer cuando presentan, digamos, a la autoridad, porque uno asume, no sé, que una alcaldesa tiene, digamos, espacios institucionales para poner temas sobre la agenda, que no es necesario que haga estos llamados como desesperados por la televisión. No sé bien, no he leído bien qué es lo que ella efectivamente quería lograr con eso, pero se vio raro, se vio como extraño. Ley de incendios ahora. Ya, pero yo no podría decir una conferencia, podría decir una entrevista, no es necesario que
Podría Yo creo incluso que haber fue- pedido la palabra, no sí, tengo como idea. esa dificultad de encontrar el equilibrio y el punto entre el contraste de lo que pasó con el festival. Una crítica acertada, aunque hay que ser sincero que tampoco han sido tan duros. Cuando se trata de Nemi o Sepúlveda, siempre han tenido otros momentos mucho más duros, pero en este tiempo no han querido tampoco criticar demasiado. Yo diría que es algo bastante grave, especialmente tomando en cuenta las familias afectadas que están vinculadas a esto y se ha ignorado por completo. Por eso siempre lo hemos mencionado en este canal, que cuando hay crisis en Chile, nuestros políticos son bien buenos para hablar, pero no se arregla el problema. Todos se quejan y ellos teniendo el poder de hacer algo, pero no hay un cambio real. Hoy matan a alguien en la Araucanía y dicen, ¡ay, qué mal, qué terrible, vamos a hacer una querella! Después no cambia nada hasta que ocurre la siguiente vez y lo mismo. ¡Ay, los incendios, qué terrible! No, qué mal, y vamos a hacer algo. Y al final pasa una semana, se olvidó, pasamos al siguiente tema y se deja todo de lado. Y la gente que se quemó ahí, todo lo perdió, mala suerte. Pasan al siguiente tema, el mundo político. Hoy el secuestro del militar venezolano, terrible. Y esto genera una crisis internacional, se sigue hablando y todos hablando del tema político. Y después, ¿qué pasa? Se olvidan y después no hacen nada y así pasa. Y así, pura palabra, buscar quedarse en el cargo, el sueldito millonario, los asesores y durar mientras las cosas siguen empeorando, ¿no? En medio de todo eso, hablando de las prioridades alejadas de la realidad, también están aprovechando de hacer una serie de jugadas al interior del gobierno y particularmente del Frente Amplio con respecto a cuál va a ser su camino político. Porque se ha filtrado que están intentando desgeorgizar, como le están diciendo, en la práctica es una purga interna, a Revolución Democrática previo a la idea de unificarse todos los partidos del Frente Amplio en un solo partido. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto se da porque Giorgio Jackson se fue a España. Justo se fue al país cuando lo estaban investigando por corrupción de fundaciones y era evidente que había vinculación. Coincidencias de la vida. Igual que Lavín cuando en su momento se fue a España cuando lo estaban investigando por corrupción en la comuna de Las Condes, comuna donde está lleno de casos de corrupción, bastión histórico de la UDI y de la derecha. Son esas coincidencias del mundo político que se van a España justo cuando lo están investigando. Por supuesto que no son culpables, puras coincidencias. Bueno, están tratando de desgeorgizar a Revolución Democrática. ¿Y por qué? Porque aunque dicen que lo respetan y fue un fundador, están siguiendo otro camino. Es la palabra bonita de decir, perdiste en la lucha de poder, te fuiste para afuera, ahora nosotros tenemos el control. Y todo esto que parece ser que es para preparar el terreno antes de unificarse todo el Frente Amplio en un solo partido bajo el liderazgo de Gabriel Boric. O sea, Boric está consolidando el poder de los distintos grupúsculos que son parte del Frente Amplio y sus numerosos partidos en uno solo, que él tendría el rol principal. Ahora, ¿por qué hacen esto? Por una serie de razones. Uno, Boric le conviene porque tiene mayor control sobre una sola organización centralizada. Es más difícil controlar las cosas, y esto aplica también para la vida diaria y las estructuras políticas, cuando están descentralizadas. Ahora eso mismo permite luchar más contra el poder, permite obtener mejores cosas y representar mejor, pero evita el control centralizado y por lo tanto a un político le conviene centralizarlo. Eso es un punto. Pero también hay un tema político de fondo. El Frente Amplio tiene una pésima marca por los numerosos casos de corrupción vinculados a fundaciones que se han filtrado. Casos que lamentablemente ya no se está investigando demasiado porque cuando empezaron a salir que los casos también estaban vinculados a la derecha, como ya tenían los de izquierda sus casos, decidieron no avanzar mucho más en el tema y si se han fijado ya no lo hablan mucho en la prensa. ¿Por qué? Porque cuando están todos metidos en algo, nadie cae y se deja de hablar del tema. La triste realidad. Antes de que caigan todos, prefieren de que no caiga nadie. Pero ya tienen un poco la marca asociada a corrupción, mal manejo, mal gobierno. Entonces están haciendo lo que muchas veces se hace en todos los países de distintos sectores políticos cuando tu marca tiene mala imagen. Se cambian el nombre así. Los políticos son los mismos, las políticas son las mismas, no cambia absolutamente nada, lo que van a implementar es lo mismo, pero se cambian el nombre porque así caen los incautos. Entonces, en vez de llamarse Comunes, Revolución Democrática, que ya está asociado por completo a corrupción, convergencia social, todos con sus casos de corrupción y con fundaciones, le cambian a todo el nombre, se eliminan a esos partidos y sale un super mega partido que le ponen otro nombre. Como, no sé, Patria Progresista le ponen o Avancemos Chile, y le inventarán algún nombre. Pero un nombre distinto. Y hay gente que verá el nombre y dirá, es algo nuevo. Y caen y los votan. Sé que suena absurdo, pero cambiarle el nombre a una organización política y le cambias el logo muchas veces sirve para que gente caiga. Y es por eso. Entonces, para dejar de lado un poco la etiqueta, la marca, podríamos decir, asociada a todos esos casos de corrupción. Ahí está el punto. Y simultáneamente, también le sirve de propaganda política, porque el Frente Amplio en su conjunto, si se unifica en un solo partido, va a ser la organización política con más militantes en Chile, que actualmente es el Partido Comunista, que logró superar al Partido de la Gente, que originalmente había logrado esa posición hace algunos meses,
pero lo perdió luego de la catástrofe sistemática que ha sido ese partido político por la falta de liderazgo de París y, podríamos decir, lo errático de sus congresistas con respecto a lo que impulsan. No hay una ideología política de fondo, ¿no? Y por lo tanto, este nuevo Frente Amplio a nivel de partido, que quién sabe cómo se llame, sería el con más militantes en Chile y por lo tanto dirían que es el más popular, que no es muy cercano a la realidad, pero va a ser a nivel de etiqueta. Y esto es un ejemplo. Mientras hay problemas de personas que perdieron su hogar, mientras hay problemas de cómo la situación económica empeora, mientras hay una serie de problemáticas reales que afectan el día a día de la población en el corto, mediano y largo plazo, las prioridades del mundo político es la jugada política, el cargo, el partido único, ya vamos a hacer la jugada. Y eso lamentablemente es parte del problema que tenemos en nuestro país. El enfoque del mundo político en sus intereses, podremos ir partidistas, bien estatistas, asegurar el cargo, bueno, llenar de funcionarios públicos y no arreglar los problemas de fondo, de los cuales ellos más que solucionarlos son parte del problema y causantes de la desgracia que vive la población actualmente. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas críticas de la prensa en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, como también esta jugada que está haciendo el Frente Amplio de purgar la influencia de Giorgio Jackson y a su figura, pero conformando toda una agrupación bajo la figura de Boric por una serie de razones que ya explicamos? Positivo, negativo, desconexión total de la realidad del mundo político. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Lucio Cicio Dentano y también Leonardo Muñoz Páez, que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.